Bienvenidos al lugar donde lo inexplicable cobra sentido, donde el susurro en la noche no es producto de tu imaginación. Esto es Espejo Oculto, el podcast donde lo paranormal, lo perverso y lo prohibido encuentran voz. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy volvemos con más fuerza que nunca, con historias que no solo te van a erizar la piel, sino que van a perseguirte incluso cuando apagues la luz. Sabemos que muchos han estado esperando un episodio como este. Gracias por ser pacientes, gracias por sus mensajes y gracias por su energía. Este episodio está dedicado a ustedes, a los que no solo escuchan, sino también para los que sienten cada una de estas historias. Porque aquí no solo contamos relatos, sino que reflejamos lo que muchos no se atreven a decir. Recuerda, ¿lo viste o te vio a ti? Y hoy vamos a comenzar agradeciendo a nuestra comunidad. Ustedes, los que escuchan a medianoche, los que escriben desde pueblos olvidados o grandes ciudades, los que confían en nosotros para contar lo que nadie más creería. Aquí tienen un oído, bueno, somos varios, que estamos dispuestos a escucharlos, a leerlos y a contarlo. Gracias a ustedes, Espejo Oculto no solo es un podcast, es un altar, un ritual colectivo de misterio, de resistencia a lo banal, por supuesto, y hoy regresamos más oscuros, más profundos y más cerca que nunca de ustedes. Hoy vamos a hablar de brujería. Y es un tema que también teníamos muchas ganas de contar y que estábamos haciéndonos tiempo para juntar la energía y la fuerza para poderles compartir. Las brujas de las que vamos a hablar no son las de los cuentos infantiles, no son las de las escobas y calderos. Hablaremos de mujeres y también hombres, porque también hay hombres que cruzaron el umbral, de lo prohibido, que hicieron pactos y que manipularon fuerzas que no comprendemos del todo. Vamos a empezar con uno de los casos más documentados, porque esto está muy bien documentado, de brujería contemporánea en América Latina. El caso de la bruja de Monterrey, que está recogido en el libro Crónicas Malditas de Miguel Armenta. Esa historia nos cuenta la historia de una mujer que fue supuestamente grabada mientras flotaba en la madrugada. 3 policías aseguraron haberla visto descender desde una montaña, sin alas, sin cuerdas y sin rostro. Uno terminó hospitalizado con trauma postraumático. No hay efectos especiales y no hay explicación. Y si crees que eso fue aterrador, en Colombia, en la zona rural de Boyacá, se encontró en 2018 una cueva de brujas. En ella había decenas de muñecos de cabello humano real, huesos pequeños y símbolos rituales que estaban tallados en piedra. Los testigos aseguran que al romper los círculos comenzaron a escuchar gritos de niños sin que hubiera nadie más en kilómetros a la redonda. Y si ustedes buscan en redes, en TikTok, en Instagram e incluso en Facebook, también en YouTube, hay videos de gente que ha grabado acontecimientos extraños, como bolas de fuego flotando, que también se le atribuye a brujas, como personas haciendo o teniendo algunas actitudes extrañas. Pueden ustedes buscar y van a encontrar muchísimo contenido sobre eso. Esto no es Netflix. Esto que les vamos a contar es real. Esto es brujería viva y sigue ocurriendo hoy y a muchas personas que a veces ni siquiera saben que lo están padeciendo. Y hoy les vamos a contar tres testimonios que nos llegaron desde distintas partes del continente. Historias reales enviadas por ustedes, nuestros oyentes, y si estás solo, tal vez deberías pensarlo 2 veces antes de seguir escuchando esto. Y bueno,
Cuando hablamos de brujería, usualmente hablamos de diferentes formas en las que se manifiesta la brujería, que tiene que ver las diferentes formas en las que la brujería es aplicada a las personas. Algunos pueden recibir brujería a través de alimentos, ingerir algo que está trabajado, a través de una fotografía, a través de un mechón de cabello, a través de algo, ropa o algo que es propiedad de alguien. Hay muchas maneras en las que las personas pueden ser objetivo de este tipo de prácticas. Lo que les voy a contar le pasó a J. J no creía en esto, era, era una persona que no consideraba que esto fuera una realidad, lo tiraba como a cuentos. Y una vez, hace mucho tiempo, bueno, les quiero contar, J ya no está en este mundo, y parece ser que tuvo relación con esto que le sucedió. Cuando él se empezó a dar cuenta y su familia se empezó a dar cuenta de que algo extraño pasaba y que estaba relacionado con brujería, empezó a verlo. De entre las cosas extrañas que le pasaban, lo más extraño que a él le ocurría era que la comida, él cuando comía, en ciertos momentos, la comida le sabía descompuesta, o bien, supongamos, está en el trabajo, abría su traste de comida, su topper de comida, y él lo que veía eran gusanos. Se lo enseñaba a sus compañeros de trabajo porque también pasó en casa, se lo enseñaba a sus familiares y ellos veían el plato de comida normal, pero J veía gusanos en lugar de alimentos, o sea, su comida gusanada. Y esto fue algo que le pasó por un tiempo bastante significativo. De hecho, J se vio afectado en salud porque pues dejó de comer o comer al mínimo porque prácticamente toda su comida la veía de esa misma forma. Cuando todos veían que la comida estaba bien, él la terminaba tirando porque pues lo que veía para él era una realidad, aunque para las personas que estaban a su alrededor no lo era. En algún momento alguien le dijo a la mamá de J que lo llevaran a algún recinto, que buscaran a alguien que hiciera limpias para que le dijeran. Y efectivamente sí fueron y le dijeron que a J le habían hecho un trabajo, que era un trabajo muy fuerte, muy poderoso, y que se lo habían dado a través de alimentos. Y que es probable que por eso él, la comida era la que veía descompuesta o agusanada a raíz de esto. A J le pasaron muchas cosas, J ya no está en este mundo, pero ese es uno es lo que nos contó, ¿no? Y la familia cuentan que fueron momentos muy, muy complicados, porque al principio J no creía, ¿no? Porque su familia le dijo, oye, vamos, ¿no? Vamos a ver esto, a lo mejor te echaron algo, y él decía, no, ¿cómo va a ser? Lo que pasa es que ustedes no me quieren decir la verdad, y aquí están los gusanos, o sea, peleaba con ellos, que eso también es un efecto de la brujería, que al ver la negativa de los demás, de no creerte, tú te sientes aislado, te sientes solo, y es parte, ¿no? De este efecto que hace la brujería en las personas. Y eso es lo que a J le pasaba. Dentro de las muchas cosas que le pasaron, esa era una, y quizás es la más relevante, porque pues él lo comentaba, ¿no? Mamá, la comida tiene gusanos, y todos estaban comiendo y le decían, no, no tiene nada, todos estamos comiendo lo mismo que tú. Y él decía, está gusanada, y él tiraba y se peleaba con ellos por lo mismo de que pues le decían que no, o sea, lo que él veía, nadie más lo podía ver. Ese es un caso. El otro caso eh, le pasó al tío de una amiga, vamos a decir, este, F. F eh, pasó por un proceso en el que tuvo contacto con una mujer, estando él casado, tiene contacto con una mujer que aparentemente le había dado algo de comer como para atraerlo, como para enamorarlo. Incurrió en una falta a su matrimonio desde esta visión. No sé cuánto tiempo fue, no tengo
los detalles, tampoco nos interesa contar los detalles, pero en el proceso de lo que pasó es que esta infidelidad se dio a raíz de una brujería que le hacen a F. Eh, F estaba, o sea, vivía su vida normal, su familia, con sus hijos, pero de repente él empezó a tener, ¿no?, actitudes distantes con la familia, cambiantes, ¿no? Empezó a ver a esta mujer, a tener una relación con esta mujer. Y una de las cosas que F o sea, contó después de esta experiencia fue que cuando él comía, sobre todo la comida que le preparaba a su esposa, la comida le sabía a tierra. En su mayoría la comida le sabía a tierra, pero más la comida que le preparaba su esposa. Entonces, alguien en algún momento le dijo, oye, F, tienes que ver esto, seguramente está pasando algo. Y fue, ¿no?, con una persona, un especialista, se hizo una limpia, ¿no? Y le hicieron lo revisaron, lo analizaron y le dijeron que efectivamente que él tenía un trabajo de brujería, y que por eso él estaba, ¿no?, viviendo estas experiencias. De hecho, le describieron a la persona, es donde él supo quién era la persona que le estaba haciendo este trabajo, y le hicieron la limpieza. Él es una serie de rituales que tiene que hacer, ¿no?, que tuvo que hacer para poderse limpiar de la brujería que le habían aplicado. Se reconcilió con su familia, afortunadamente, reconcilió todo. De hecho, se movieron de ciudad, se cambiaron de ciudad para irse a vivir a otro lado, para poner distancia física y también energética con esta persona, ¿no? Él lo creyó, pues, cuando la persona del recinto le describe a esta mujer, así, a cabo y rabo, pelos y señales, tal cual como era, quién era, de hecho hasta el nombre le dijo. Y pues fue cuando él cree, ¿no? Y empieza a identificar que pues todas estas actitudes, incluida la infidelidad, pues no eran propias de él, que habían sido orilladas o aplicadas, ¿no?, activadas a raíz de la brujería que le habían hecho a F. Entonces, después de las limpias y todo, él se cambia de residencia, se van lejos con su familia para poner una distancia muy considerable, porque se fue muy lejos a vivir, y no volver a tener contacto con esta persona. ¿Qué pasó de la persona? No sabemos, pero pues vivió muchos años feliz con su familia. F también ya no está, su partida tiene que ver con otra cosa, ya no está entre nosotros, pero pudo enmendar su camino y todo después. Y hay muchísima gente que pasa por estos procesos donde alguna mujer está enamorada de un hombre con ya un compromiso familiar, que le pueden dar alimento o hacerle alguna clase de hechizo mandado, consiguió una foto, consiguió alguna prenda, un cabello o algo, y puede, ¿no?, ser la fuente, ¿no? Y es lo que decía, mucha gente que dices, no, no me lo podía esperar de él, ¿no?, o de ella, tiene que ver con un trabajo de brujería que hay detrás. Entonces, bueno, este es el otro caso, el caso de F, que es muy interesante. O sea, todos estos casos son interesantes precisamente por esta cuestión de que a veces ni siquiera sabemos, ¿no?, de dónde viene o de quién viene, porque en el caso, por ejemplo, de J, se cree que fue alguien de su trabajo, cercano, cercano a él, y está relacionado con el último relato de L, que también este caso de brujería se dio, o sea, se da, y el origen viene desde su trabajo. Algún compañero, no supo quién, pero tuvo un compañero de trabajo. También L ya no está. Y a raíz de la brujería que él vivió, él desarrolló una enfermedad. Resulta que un día él se empezó a dar cuenta que tenía una protuberancia en la axila izquierda. Esto nos lo contó su familia, ¿sale? Él ya no está. Una protuberancia en la axila izquierda que le molestó durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pasaron meses, ¿no?
cuando se empezó a sentir dolores y le empezaban a pasar cosas extrañas. Cuando esta protuberancia y lo que estaba pasando se empezó a hacer más molesto y ya preocupante, él empezó a ir al doctor. Y los doctores no daban qué era, no daban qué era. Él empezó a tener, a pasarle cosas extrañas en casa, al punto que una vez ellos tenían un perro, un lober irlandés, unos perros preciosos y grandotes, y esto lo supo después porque se los comentó un pastor. Ellos son cristianos, la familia de ellos son cristianos, un pastor se los comentó, un pastor que es sensitivo, ¿no? Tiene dones. Que el día que el perro, una mañana, un domingo, el perro se desquició, empezó a ladrar, a ladrar, a ladrar hacia una esquina del patio, donde tienen el calentador de agua, pero el perro estaba desquiciado. ¿Qué era? No saben porque no había nada. O sea, el perro se desquició y ellos no sabían por qué el perro estaba así. Y a raíz de eso, el perro se volvió en contra de L. O sea, el perro no podía ver a L porque se le iba encima. Y se volvió agresivo cuando el perro era cariñoso con toda la familia. Solo con él cambió. Después de ese acontecimiento, el perro de hecho tuvo que ir a entrenamientos, fueron para poderlo controlar porque el perro tuvo como un equivalente a perder la cordura. El animal perdió la cordura después de eso que pasó. O sea, como si se hubiera vuelto loco el perro. Entonces, tuvo un entrenador, fue un tiempo considerable con un entrenador para enseñarles, o sea, educar al perro, volver a educar al perro cuando el perro era obediente y todo, y enseñarle a la familia cómo tratar al perro cuando entraba en crisis, porque le daban crisis, o sea, se ponía agresivo y loco. Entonces, después de eso, a él le empezaron a pasar una serie de cosas extrañas en la casa. Le hablaban, oía ruidos en el cuarto, un pájaro negro. Aquí en Chiapas no hay cuervos. Su versión más cercana son lo que llamamos el zanate. Pero hay unos zanates muy grandes, negros, así, muy bonitos del animal, que sobresale del tamaño y llegaba una especie de esa ave a pararse cerca de la ventana del cuarto de él. Y graznaba, ¿no? Como si lo llegara a observar y a eso él le llamaba mucho la atención. Eso llegó a ser tan extraño que un día pues le hablan al pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia llega, les digo, este señor tenía dones, era sensitivo, y fue a hablar con él y fue a la casa, revisó la casa y le dijo, le contaron o sea, todo lo que había pasado cuando el perro se desquició y le dijo que efectivamente que había habido un ataque en contra de él, pero que el perro lo había corrido. O sea, que el ataque no llegó directamente a él, sino que el perro, por su fortaleza energética, por su capacidad como animal, ¿no? De guardián y de protector de la familia, él había espantado a lo que sea que le hubieran mandado a él y lo acorraló en ese esquinero. Y es donde el perro pierde, ¿no? La razón, no sé si se puede decir esto en un animal, pero fue lo que le dijeron a ellos. El perro se volvió loco después o sea, por defender a la familia, él pierde esta conciencia y por eso se iba contra él, porque él fue el objeto al que fue mandada este ataque. Le dijo también del ave, el ave no era una buena señal, y dentro del cuarto él tenía un crucifijo que le habían regalado en su trabajo. En cuanto el pastor vio el crucifijo, le dijo, eso me lo tiras, por favor. Y otras cosas que él había recibido como obsequios en su trabajo, los tuvo que tirar después de esto. Lamentablemente, él, después de esta visita y de todo, agravó la protuberancia que tenía en su axila izquierda, se agravó al punto que él es hospitalizado, se le detecta un cáncer de ganglios que en un mes avanzó lo que debe haber avanzado en años, o sea, 10 años, 15 años. Se aceleró el problema y él lamentablemente ya no salió del hospital. Después de un mes de batallar, ¿no? De hacerle tratamientos y todo, donde los doctores no se explicaban cómo era posible que eso que tenía, o sea, estuviera en esa magnitud, porque no era posible, médicamente no era posible, él lo vivió.
eh, y no salió. Al final, él pierde la batalla contra esta enfermedad, o sea, hizo metástasis en un mes, se brincó a otros órganos y pierde la vida después de un mes. Exactamente al mes que entró al hospital, él pierde la vida. Pues fue una gran pérdida y un golpe, ¿no? Porque al final, pues, se quedaron, ¿no? Todos con la experiencia de lo que pasó y de que un trabajo de brujería bien hecho, por decirlo de una manera, o hecho por alguien con mucha capacidad, puede ser mortal. Entonces, todas aquellas cosas extrañas que nos pasen, no las dejemos pasar, ¿no? Pongamos atención. Quizás podemos evitar un desenlace trágico, un rompimiento familiar, poniéndole atención a las cosas que alrededor de nosotros pueden pasar. Y estos son los tres relatos que les queríamos contar hoy. No cabe duda que la brujería, los rituales y las entidades no son cosas del pasado, son muy reales. A esto les estoy diciendo, no tiene mucho que pasó. Están aquí en nuestra era digital, en nuestros barrios, incluso en nuestra sangre. Lo desconocido no ha muerto, solo ha aprendido a disfrazarse, a pasar como algo inadvertido, como imaginario. Y estas historias eh, son, pues, testigo, ¿no? De que esto todavía se da, de que esto todavía es real. Y que si ustedes buscan en redes y todo, pueden encontrar muchos otros testimonios de casos, ¿no? De gente que ha vivido esto y que muchos están afortunadamente aquí para contarlo, pero muchos otros ya no lo están. Y bueno, si estas historias te estremecieron, imagina la que no nos atrevemos todavía a contarles. Porque aquí en Espejo Oculto no solo relatamos, también revelamos. ¿Lo viste? ¿O te vio a ti? Y si este episodio te hizo sentir algo, compártelo, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita, compártenos para no perderte los siguientes rituales sonoros que tenemos preparados para ustedes. Y si tienes una historia que te consume, un secreto que no te deja dormir, algo que te pasó y que te cambió la vida, mándanos un mensaje. Queremos contar lo que el mundo prefiere ignorar, ya que buscamos nos puedes buscar en todas nuestras redes como Héctor Cameras, Dani Román, doble N y doble R. Nos puedes, bueno, aquí en YouTube, para, bueno, conocer más sobre nuestros contenidos y también puedes tener, por aquí va a aparecer el código QR, se los vamos a compartir de nuestro Linktree y, bueno, nos pueden hacer llegar sus historias y todos los testimonios que ustedes quieran compartirnos. Nos vemos el próximo episodio, porque cada sombra, cada reflejo puede haber algo o alguien que nos está mirando. ¿Lo viste? ¿O te vio a ti? Nos vemos.